nunca. Así que si quieres pasar un gran tiempo, disfrutar con amigos y aprender más de Dios y la iglesia, los grupos de conexión son tu mejor opción. Envía un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales para ser parte de uno. Por último, recuerda que a través de nuestra cuenta de Facebook, cada jueves a las 8 de la noche tenemos nuestros servicios de Mar Adentro. Y por supuesto nuestros domingos online te harán vivir esta increíble experiencia de hacer iglesia a las 11 de la mañana y a las 7:30 de la noche. Si quieres ser parte del crecimiento de la iglesia y ver más personas beneficiadas por ella, puedes aportar la cantidad que desees a través de las distintas cuentas que aparecen en pantalla. Tu generosidad marcará la diferencia. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Iglesia NAN para enterarte de más novedades. Recuerda que ahora estar separados es la mejor manera de estar juntos. Wow, queremos felicitar a todos nuestros maravillosos y valientes hermanos que fueron a hacerse evolución y atender a nuestra propia familia que está pasando necesidad, nuestra familia de fe, nuestra familia espiritual. Sí, queremos que nadie pueda pasar necesidad en esos tiempos de desafío y quiero dar un aplauso desde aquí. ¿Qué tal si todos desde casa damos un aplauso muy fuerte a todos nuestros hermanos que se han esforzado por llevar una semilla, por aportar, de modo que más de 50 familias o 60 familias hayan sido beneficiadas en este tiempo, y quiero decir que esto no va a quedar allí, vamos a seguir haciendo esto para luego salir también por la ciudad. Definitivamente, como ya sabemos, lo hemos hecho muchas veces, es parte de nuestra cultura, pero ahora es bastante limitado por obvias razones que todos conocemos. Así es que quiero agradecer a todos los que sí pudieron ir y ser la mano extendida de Dios para nuestros amigos y hermanos. La verdad, fue maravilloso los testimonios que hemos recogido. Esperamos tener un poco más de información de la felicidad que fue arrancada, la alegría que fue arrancada, o mejor dicho, la sonrisa que ellos expresaron cuando recibieron estos aportes de fe y de amor que ustedes han hecho. Eso es la iglesia. Qué bueno estar conectados, qué bueno estar juntos. Y quiero felicitar también al equipo de música que ha hecho un gran trabajo, amén, haciendo esta producción de alabanza que tú has disfrutado también en este momento y donde el Señor recibe toda la gloria y el honor. Amén. Bien, en esta hora estaba pensando un mensaje que pueda ser relevante para estas fechas, y qué mejor que hablar acerca de la cruz. El día jueves, en nuestra Santa Cena, tuvimos un tiempo fenomenal. Si no pudiste escucharlo, te animo a que puedas escucharlo. Lo tenemos ahí en nuestra página de Facebook. Pero en esta mañana, una buena pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿qué sucedió en esa cruz? De eso es lo que quiero hablar en los minutos que quedan. Sí, voy a ser específico, espero no tomarme más de 15 minutos compartiendo sobre esto, 20 nomás, sí, pero mucha gente en la Semana Santa piensa, y está bien, en generalmente se aíslan o se van a un retiro, se van lejos, otros simplemente lo usan para vacacionar, pero digamos los más devotos, los más creyentes, por decirlo de alguna manera, tratan de usar este tiempo para pasar su tiempo a solas con Dios, para orar, para sobre todo meditar y pensar, ¿no? La cristiandad en lo general, sea católico o quizás de otra fe, o quizás los mismos cristianos evangélicos, lo que hacen es meditar en sus caminos y hacer una introspección de las cosas, de sus vivencias, y generalmente el enfoque está en nuestra conducta, generalmente el enfoque está en lo que hacemos, ¿no? Pero realmente, ¿dónde debe estar nuestra meditación? ¿Qué es lo que tenemos que entender en este tiempo? ¿Sí? Y lo que quiero que entendamos en este momento, justamente, que nuestro enfoque no debe estar solo en nuestras propias vidas y en lo que hacemos y cómo nos evaluamos, lo cual está bien. Pero en estas fiestas, nuestro mayor enfoque está en recordar, y si no conoces, conocer realmente
el mensaje de la cruz. No solamente el mensaje que escuchamos una y otra vez de reflexión, sí, de reflexionar acerca de las relaciones, de conducirse bien. Lo que ocurre generalmente es que la gente está pensando más en su vida moral, está pensando más en su... ve las fiestas como algo que tiene que ver más con su conducta, ¿me entiendes? Pero no estamos llegando a entender el verdadero sentido o el mensaje que hay en esa cruz. Así que quiero que oremos, sí, para que podamos, que Dios nos abra nuestra mente y poder comprender qué es lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario. ¿Ok? Vamos, oramos. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque tú corres el velo, porque tú, Señor, quitas toda oscuridad y traes luz a nuestras vidas y haces que tu palabra pueda correr y pueda traer vida y pueda traer luz y esperanza. Señor, no estamos aquí porque sencillamente, oh Dios, nos queda el tiempo, más aún, o porque estamos solamente en nuestras casas y no podemos salir, sino queremos hacer de este tiempo un tiempo solemne, un tiempo donde podemos ser inspirados, iluminados por tu palabra. Y gracias por aquellos que nos están escuchando y viendo por la primera vez y que ellos puedan recibir la palabra como es en verdad, la palabra del Señor. Amén y amén. Quiero compartir contigo de manera escueta y resumida 5 cosas que sucedieron en la cruz del Calvario. 5 cosas. Ahora, está bien que nosotros meditemos, ¿sí?, en aquello que tuvo que ver con nuestro Señor. O sea, todos nosotros vamos a oír y hemos visto las historias de nuestro Señor y hemos leído acerca de su pasión, de el sacrificio, de los látigos que recibió nuestro Señor. Sus llagas fueron abiertas, los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Sí, hemos oído y hemos hablado acerca de ello. Hemos hablado acerca de la corona de espinas que estuvo clavado en su cabeza cuando lo coronaron con la corona de espinas. Sí, hemos oído acerca de la lanza que traspasó el costado del Señor. Sí, hemos oído de todas estas cosas, cómo nuestro Señor fue flagelado y luego crucificado, que tuvo que cargar su cruz del Señor. Sí, hemos oído de todas estas cosas, cómo nuestro Señor fue flagelado y luego crucificado, que tuvo que cargar su propia cruz. Y la gran mayoría de las personas mira todo esto y el resultado de todo esto, amén, es que presenciamos un acto de mucha injusticia, ¿no?, de mucha maldad. Y a veces vemos a Jesús más como una víctima, ¿sí? Y nos enojamos con los romanos, con los guardias romanos, con los verdugos, nos enojamos de repente con los judíos y nos conmovemos con Jesús y a veces, en muchos casos, hasta hay un sentimiento de pena y de lástima por el Señor. Pero si bien es cierto, tenemos que dimensionar, ¿sí?, todo lo que Jesús tuvo que pasar. Hasta se hizo una película, sí, hace poco, muy vista en todo el mundo. Fue la película más cruda acerca de Jesús, sí, donde vimos su pasión. Y vimos gente que inclusive murió en la sala de cine viendo estas películas, sí. Más allá de todo este dolor. O sea, en otras palabras, ¿cuál fue el significado? ¿Cuál fue la razón de todo este dolor? Amén. Número 1. Para que tú entiendas qué sucedió realmente en esa cruz. Número 1, tienes que comprender que Jesús estaba sufriendo nuestro castigo. En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5, dice así: Mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús no estaba siendo tratado solamente de manera injusta. Jesús no fue una víctima de la maldad del hombre. Sí, eso sucedió, pero lo que Jesús realmente estaba haciendo delante de los ojos de Dios es que Él estaba literalmente, según este pasaje, sufriendo nuestro castigo. Dice la Biblia aquí: mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él.
Jesús estaba siendo castigado, estaba llevando el castigo que toda la humanidad tenía que llevar por causa del pecado y que estaba llevando. Sabemos que Jesús cuando apareció, sanó a los enfermos, hizo milagros, sanó a los leprosos, ¿verdad? Hizo portentos, maravillas, extendió su compasión a la gente. ¿Cómo es que Jesús pudo hacer esto? ¿Simplemente porque tenía poder? No. La razón por la cual sus opositores se escandalizaron de Jesús no fue por el solo hecho que Él lo hiciera, sino porque ellos estaban pensando, ¿y con qué autoridad Él hace esto? ¿Me entiendes? ¿Con qué respaldo divino? Porque en la mente de los judíos, la gente si estaba enferma, es que porque estaban padeciendo un castigo por sus pecados. Y lo que literalmente Jesús estaba haciendo era, con sanar a los enfermos, con sanar a la gente, estaba quitándoles ese castigo. ¿Sí? Estaba quitándoles esa consecuencia de su quebrantar de la ley de Dios. Entonces, si Jesús padeció nuestro castigo, significa que ya Él pagó con su sufrimiento y con su dolor toda la crueldad de la humanidad. Todo el pecado de la humanidad y todo el castigo que la humanidad merecía por su rebelión ya fue pagada por Jesús. O sea, si la humanidad hoy día, ¿me entiendes?, tuviera que ser castigada otra vez, estaríamos pasando por alto lo que Jesús pagó. Él ya llevó tu castigo. Mucha gente piensa, yo no me voy a acercar a una iglesia, yo no merezco, porque inconscientemente piensan que deben ser castigados. Inconscientemente piensan y saben que son merecedores de castigo. Por eso dicen, si yo me acerco se va a caer el templo, se va a caer la iglesia, ¿verdad? Y muchísima gente no abraza la fe porque sencillamente se sienten condenados y merecedores de castigo. Por eso cuando hay terremotos, cuando hay tragedias o estos momentos de plaga, ¿sí?, la gente inmediatamente piensa, Dios está castigando a la humanidad, está castigando a la humanidad. ¿Sí? Pero lo que la Escritura dice es que Jesús ya llevó el castigo. Si nosotros pensamos de otra manera, estamos quitándole peso y valor a todo el castigo que Jesús ya tuvo que soportar. Decía de esta película, que hace mucho tiempo se pasó, ¿sí?, la gente decía, pero ¿por qué tan sangrienta? ¿Por qué tan cruento? ¿Por qué tuvimos que ver tanta sangre? Es porque toda la maldad del hombre tenía que ser castigada y la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Por eso la Biblia dice que por las llagas de Jesús hemos sido curados. Lo segundo que tenemos que saber acerca de lo que pasó en esa cruz es que Jesús estaba derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, como bien sabemos, ¿sí?, por algún tipo de educación religiosa o por la historia, el pueblo de Israel tenía que ofrecer un cordero una vez al año. El sacerdote se presentaba, o cada cierto tiempo, a ofrecer el sacrificio de este cordero. Si ellos se arrepentían de verdad, ¿sí?, al ver la sangre derramada de este cordero, Dios podía perdonarles y cubrir su pecado. Dios había dicho, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Me entiendes? Entonces, sí, Jesús llevó el sufrimiento, el castigo en sí. Amén. Pero Él derramó su sangre para que ese castigo para que ese pecado sea perdonado y no seamos objetos de ese castigo. O sea, Jesús sufrió el castigo en sí, pero también la razón del castigo. La sangre de Jesús nos limpia el pecado. ¿Cuál es la razón del castigo? La razón del castigo es el pecado.
Y para limpiar el pecado, Jesús, el Cordero de Dios, derrama su sangre en la cruz del Calvario. ¿Sí? Dijo el profeta, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quitó el pecado. Él libró a la humanidad del pecado. Él limpia. Su sangre tiene el poder de borrar ese pecado. En la mente de Dios, cuando Jesús derrama su sangre limpia a la humanidad de todos sus pecados. En la mente de Dios. Ahora, cuando Dios ve a la humanidad, dice la Biblia, nos ve a través de Jesucristo. Dice la Escritura que ya Dios no toma a los hombres en cuenta sus pecados. ¡Wow! Esto es asombroso. Tú dirás, pero no entiendo esto. ¿Cómo es que Dios no toma en cuenta al hombre sus pecados? ¿Y dónde está su justicia? La justicia fue ofrecida a través de Jesús. Él nos ofrece su justificación. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Cuando una persona no recibe el mensaje del Evangelio, no entiende esto que he mencionado, o simplemente lo rechaza, estas personas al rechazar el perdón, quedan ellos bajo su propia condenación. No porque el Señor los condene, sino porque no reciben el beneficio de esa salvación. No reciben el beneficio de ese perdón. Entonces, el pecado por el cual hoy día la gente se pierde ya no es por su pecado en sí. Es por el pecado de no creer en esa salvación que Jesús les ha dado. Por eso es el Evangelio. Jesús derramó su sangre para que por su sangre seamos limpios de toda culpa. Y cuando uno se arrepiente de corazón, entendiendo la dimensión del sacrificio de Jesús, amén, Dios no solamente nos declara inocentes, sino extirpa de nosotros la muerte espiritual y nacemos de nuevo. ¿Sí? Quita de nosotros la naturaleza de pecado y nos da su Espíritu Santo y nacemos de nuevo. La sangre de Jesús simboliza la vida de Dios. Por eso dice la Biblia que Jesús vino a darnos vida eterna. ¿Cuál es la clase de vida de Dios? La clase de vida de Dios es la vida eterna, la vida divina. Cuando Jesús muere por nosotros y derrama su sangre, está derramando la sangre de su Padre, amén, y está diciéndonos, les estoy dando mi vida, la vida de Dios, porque la vida del cuerpo está en la sangre. ¿Comprendes? Cuando esa sangre fue derramada, está diciendo, Dios, les estoy ofreciendo vida eterna. Jesús viene a darte vida eterna, no de 2 años, no de 3 años, de 5, 10, 15 años, no, para la eternidad y la clase de vida que Dios tiene. Eso es lo que estaba pasando en esa cruz. Número 3, Jesús murió para que no tengamos que morir. Jesús murió para que no tengamos que morir. Es decir, Él murió y al tercer día resucitó. Amén. Voy a hablar de esto en la próxima reunión, de las evidencias de la resurrección de nuestro Señor. Pero la Biblia dice que lo último que será absorbido será la muerte. Llegará el día donde ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más tristeza. ¿Sí? Pero aun cuando uno muera, debido a que Jesús murió en la cruz, por ti y por mí, tienes derecho a resucitar hacia la eternidad. Cuando tú entiendes esto, amén, tú le pierdes el temor de la muerte. La Biblia dice que por siglos la gente estaba sujetos a esclavitud del temor por el pecado. Y el diablo los tenía como esclavos. Pero Jesús es nuestro libertador. Y cuando Jesús muere por nosotros, toma el lugar, no solamente el castigo, no solamente nos limpia de pecado, sino también muere en nuestro lugar. ¿Me entiendes? Es para que tú y yo ya no tengamos que morir por segunda vez. No tengamos que morir y no resucitar. Debido a la muerte de Jesús, debido a que Él ya pagó, nosotros podemos tener vida eterna. ¿Me entiendes? Alguien podría decir, ya para ir terminando, ¿cómo hago yo? ¿Cómo podría yo hacer para recibir perdón de pecados y no tener que Jesús no tenga que morir por mí? ¿Qué podría hacer yo?
¿Hay alguna opción aparte de la muerte de Jesús? Sí, hay una opción. Que tú te mueras y te vayas al infierno. La única manera de pagar. Pero eso no es absurdo y no tiene sentido. A Dios gracias, no tienes que pagar por ti mismo. Ya Jesús pagó por ti y tenemos vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Amén. Jesús murió para que no tengamos que morir. Tenemos vida eterna. Los discípulos no tenían temor a la muerte. Consideraban aún la muerte como un privilegio, porque sabían que Jesús había resucitado, en quien habían puesto su confianza. Aleluya. Amén. Y es más, no vamos a irnos de este mundo, sino hasta que hayamos cumplido todo el propósito de Dios en nuestra vida. No hay nada, ningún segundo que va a pasar o que deba de pasar en nuestra vida sin que Dios no haya cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. Y no tenemos que irnos antes. Buenas noticias, no tengas temor. Amén. Tenemos un plan de parte de Dios. Cuarto, sí, Jesús fue condenado para que ya no seamos condenados. Amén. Él recibió una condenación. Mira, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel, por rebelarse ante Dios, sí, comenzó a sufrir una plaga. La gente comenzó a morirse. Clamó Moisés y le dijo, Dios, perdona el pecado a este pueblo. Y Dios le dijo, levántate una serpiente de bronce en el desierto. Y los que miraran a esta serpiente serán sanados. ¿Sí? Si nosotros entendemos la figura, lo que está diciendo aquí es que esa serpiente simboliza literalmente la condenación que cayó sobre Jesús. O sea, Jesús se hizo maldición. Se hizo maldito por nosotros. ¿Sí? Recibió toda la maldición. Amén. Por eso Dios tuvo que dejarlo un momento, hablando de una manera, porque el Espíritu Santo siempre estuvo con él, pero legalmente hablando. Por eso Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él recibió la condenación. Amén. Y descendió a las profundidades de la tierra. Pero allí, cuando estaba descendiendo a las profundidades de la tierra por la condenación, Él fue levantado con poder de entre los muertos por el Espíritu Santo y despojó a los principados y potestades. Amén. Porque Él estaba llevando la condenación, pero por el Espíritu de Santidad no tenía que permanecer en Él. Y el diablo fue juzgado por haber matado a un inocente. Y le arrancó las llaves de la vida y de la muerte al diablo. Amén. Jesús fue condenado. Tú ya no estás bajo condenación. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido para que el mundo sea salvo. La gente te condenará. La gente te menospreciará. La gente te va a señalar. La gente va a decir, este pecador, ¿entiendes? Este miserable, Pero Dios no dice eso de ti. Dios dice, yo no te condeno. Yo no te condeno. El mensaje de Jesús no es un mensaje de condenación, es un mensaje de esperanza y de reconciliación. ¿Quiénes lo seguían a Jesús? Amén. Los publicanos, cobradores de impuestos. Sí, entre los discípulos se encontraba un revolucionario. Sí, lo seguían gente que se dedicaba al meretricio. Pero dejaron todo eso cuando encontraron del amor del Señor, que no los condenaba, sino los perdonaba. Porque ya Jesús llevó nuestra condenación. Su pago fue demasiado grande para que ya no seamos condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Cuando tú vienes a Jesús, no hay ninguna condenación en tu vida. Y no importa quién te quiera condenar, Dios te declara inimputable. Finalmente, 5. ¿Qué más pasó en esa cruz? En esa cruz se dio un intercambio. Amén. Donde el más grande intercambio que la humanidad pudo haber tenido. Dios intercambió con nosotros. Él ofreció su amor, ofreció su santidad, ofreció su poder, su justicia, su inocencia, a cambio de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra inmundicia, de nuestra perdición. Dios ofreció a su Hijo y nosotros ofrecemos nuestro pecado.
y nuestra vida perdida. Realmente cuando tú le entregas a tu vida a Jesús, no le entregas casi nada. El único que le dio, porque nuestra vida está perdida. ¿Me entiendes? El único que nos supo dar valor a nuestra vida fue Dios. Tanto valor le dio a nuestra vida que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Amén. Así que yo te invoco en esta hora que tú puedas entender estas razones por las cuales nuestro Señor, amén, ha padecido esa cruz. Él murió en esa cruz para que nosotros no seamos castigados, para que no seamos condenados, ¿sí? Para que nuestros pecados sean borrados, para que no muramos eternamente, para que seamos reconciliados con Él y podamos recibir su justicia, su santidad. Por eso ahora el Señor nos llama a nosotros sus hijos, justos y santos. Asombroso, ¿verdad? Eso es lo que realmente pasó en esa cruz. Y que en estas fiestas tú medites y recuerdes una vez más en lo que Jesús hizo por nosotros. Quiero animarte a que tú puedas decirle a Jesús en esta hora: Señor, yo te necesito. Ahora entiendo que tú no me viniste a condenar. Quiero darte mi vida, Señor. Quiero que tú borres mis pecados. Quiero reconciliarme contigo. Amén. Así que te invito a hacer esta oración conmigo en este momento. Invoca el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los demás nos ayudan, por favor. Haz esta oración, por favor, donde te encuentres. Di conmigo: Señor Jesús, te necesito. Yo no sabía que ya tú no me condenas. Yo no sabía, Señor, que moriste para darme vida eterna. No sabía, Señor, que llevaste mi castigo. Pero hoy reconozco que no hay amor más grande que el tuyo, Señor. Y por eso en esta hora quiero pedirte que entres a mi vida y que me limpies de todas mis maldades. Me confieso pecador, pero confieso que tú eres mi Salvador y tú eres mi esperanza. Te entrego ahora, Señor, mi vida en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Ojalá que podamos cantar una vez más, tener una alabanza. Amén. Porque tengo algo final que decirles. ¿Sí? Si has hecho esta decisión, por favor escríbenos a nuestras páginas, a nuestra página de Facebook donde has escuchado este mensaje. Con mucho gusto nos vamos a poner en contacto contigo, nos vamos a conectar contigo, ¿sí? Y vamos a ayudarte en tu caminar, porque no puedes estar solo. Hay cientos y cientos de personas que han dado este paso como tú y que ahora gozan de esa relación con el Señor como hijos. Amén. ¿Qué les parece si vamos a un tiempo de alabanza en ese momento?